Ajá. Buenos días, hola. Saludaros y agradecer que estéis aquí en presencia presencial e incluso virtual, ¿no? Que tenemos esa conexión virtual y nada, agradecer eso, la atención. El motivo de mi comparecencia hoy aquí pues, es explicar las ayudas que tenemos desde la Junta de Extremadura para todo lo que son los aspectos de digitalización y conectividad, ¿vale? No solo, que no es poco, la competitividad desde el punto de vista empresarial, sino en ayuntamientos para democratizar estos servicios digitales, ¿no? Para todo lo que es la brecha digital, intentar dar igualdad de oportunidades a lo que es toda nuestra sociedad extremeña, ¿no? Para ello quería empezar explicando las ayudas que damos a los ayuntamientos, a los municipios. Para ello el año pasado acabamos con la cuarta convocatoria de ayudas para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, donde damos infraestructuras de telecomunicaciones para todos esos edificios de ayuntamientos para conectarlos entre sí, ¿vale? En total fueron 1,5 millones de euros y salieron beneficiarios 82 ayuntamientos, ¿vale? En el total, entre las cuatro convocatorias, van 183 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que son unos 350 más o menos, de los 388 que tiene Extremadura. Con todo esto se nos quedaban fuera muchos ayuntamientos pequeños y lo que hicimos también en diciembre fue sacar otra convocatoria de ayuntamientos para estas mismas conectividades de edificios de menos de 600 habitantes. Y hemos cerrado la convocatoria a finales de diciembre y se han presentado también 82 ayuntamientos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos con eso esas infraestructuras de la Junta de Extremadura. Pues a partir de ahí lo que vamos a hacer es, y yo creo que es el principal motivo de esta rueda de prensa, es esos servicios sobre esas infraestructuras, ¿vale? Son lo que denominamos las ayudas a pueblos inteligentes. Las hemos trabajado durante la pandemia y, bueno, ya os podéis imaginar de cuál fue nuestra carencia más importante durante la pandemia y los servicios que más necesitaban de esas ayudas digitales, y son turismo, ¿vale? Entonces, sacamos dentro de esas ayudas de pueblos inteligentes dos medidas, una de turismo inteligente y la otra de movilidad turística. De la de turismo inteligente han salido beneficiarios 109 ayuntamientos, ¿vale? Y de movilidad turística 30. En total, unos 2,5 millones de euros. Para que os deis cuenta y un poco incidiendo en la importancia que tiene también abordar esa ruralidad en nuestros pueblos pequeños, pues fueron en total 124 ayuntamientos, pero fueron 54 de menos de 1.000 habitantes y 19 de menos de 500 habitantes. Fijaros en el número. Y el más pequeño fueron 75 habitantes. O sea, que es la importancia de esos pueblos inteligentes haciendo caso a esa ruralidad y que tanto tenemos que trabajar. Por el otro lado, por la otra banda, con ayuntamientos de más de 10.000 habitantes fueron en total 4. ¿Vale? De las 14 soluciones elegibles, más del 80%, pues fueron peticiones de web turística básica, rutas turísticas, audioguías, sistemas físicos integrados con el turista, oficina de información turística del siglo XXI, soluciones de conteo de personas, ¿vale? Y control de flujo y realidad aumentada para estas aplicaciones turísticas. En cuanto a movilidad turística, fueron básicamente 3. La primera, referida a tráfico de pasos de cebra inteligentes. La segunda, aparcamientos de superficie y también cámaras de tráfico, ¿vale? Estamos ya trabajando en la segunda convocatoria, para tan pronto podamos, ya estamos ahí elaborando toda la documentación, toda la información, y la idea es aumentar estos servicios, ¿vale? Sobre esas infraestructuras que comentaba al principio, donde estamos trabajando con administración inteligente y participación ciudadana, calidad de vida y bienestar, y una tercera línea nueva de eficiencia energética, aparte de las dos comentadas anteriormente, ¿vale? Turismo inteligente y movilidad turística. Ya cambiando de tercio y hablando ya de pymes y autónomos,
Hemos sacado ahora en la tercera convocatoria de comercio electrónico y TIC el 31 de diciembre, el viernes 31 de diciembre. ¿Vale? Son un total de 2 millones de euros. Si juntamos todo lo que es el programa operativo de todas las convocatorias que hemos tenido hasta ahora, han sido beneficiadas más de 1.100 empresas y con más de 5 millones de euros. ¿Vale? En cuanto a novedades de esta nueva convocatoria de comercio electrónico y TIC, tan esperada por nuestras empresas, pues tenemos desde más del 50% ya se cobra al principio, un 80% de lo que es de la solicitud se cobra en lo que es la ayuda. Y tenemos 3 meses, ¿vale? Hasta el mes de marzo, hasta finales de marzo, porque salió el 31 de diciembre. Y en cuanto a nuevos servicios, además de los 5 que estaban establecidos, pues ahí hay Community Manager, hay desarrollo de aplicaciones móviles, contenidos digitales, etcétera, ¿vale? O sea que son unas ayudas bastante amplias, bastante bien trabajadas y bueno, creemos que van a tener mucha aceptación porque ya lo tuvieron así la segunda convocatoria, ¿vale? Tenemos también cerrada ya lo que son las ayudas de teletrabajo y emprendimiento digital, ¿vale? Aquí fueron 3,5 millones de euros y ahí tenemos pues, servicios de oficina en la nube que son muy de destacar y que se han solicitado, así como la incorporación de nuevas tecnologías digitales emergentes. Pero la que más calado ha tenido y donde más del 50% de las peticiones de emprendimiento digital han venido en la parte de ciberseguridad, ¿vale? En total tenemos ahora mismo 1.394 solicitudes que estamos resolviendo, ¿vale? Por cambiar una tercera línea argumental en todas estas ayudas de las que estamos hablando, pues también ha venido inversión del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, más concretamente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, pues en los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, casi aproximadamente 10 millones de euros, ¿vale? Son 4 líneas que estamos ya viendo cómo trabajar estas infraestructuras de telecomunicaciones. Las 4 son polígonos industriales o agrupamientos de empresas, centros públicos de referencia, lo que son bonos digitales para personas vulnerables y comunidades de vecinos, ¿vale? Estas estamos en colaboración con otras comunidades autónomas, o sea que estamos haciendo este trabajo y lo que se trata es que desde la Junta de Extremadura pues invirtamos todo este dinero y lo invirtamos bien, ¿vale? Bueno, pues con esto pues recalcar que la Dirección General de Agenda Digital en la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital pues estamos trabajando para que esta competitividad a nivel empresarial, así como esta brecha digital de la que estábamos hablando para democratizar todos estos servicios digitales, pues se implanten bien en cuanto a transformación digital de nuestra sociedad, ¿no? Como os decía al principio. Y bueno, dicho esto, pues queda a vuestra disposición alguna pregunta que os pueda interesar y concretar alguna cosa más. Gracias por vuestra atención. Muy buenas. Por resumir, ¿cuáles son las convocatorias nuevas que se abren en este momento? Creo que la de pymes ha dicho. ¿Cuáles serían las que se habilitan a partir de ahora? Y dice que todo esto de los polígonos, los centros de referencia, estos son fondos de recuperación, ¿no? ¿Cuándo se va a poder ver en la práctica que se va a poder invertir esta cantidad, que es muy grande por otro lado? Sí, aquí lo más importante es que en total son 20 millones de euros, más de 20 millones de euros que ponemos a disposición de todos los extremeños, ¿vale? Entonces, lo más importante es, como os decía al principio, la parte de ayuntamientos, ¿vale? Con esos pueblos inteligentes, las que ya están abiertas de comercio electrónico y TIC hasta el mes de marzo, hasta finales de marzo, ¿vale? Y, por otro lado, las que vienen del Ministerio y que ya estamos trabajando ya para cuanto antes sacar ese dinero y poderlo invertir
en lo que es Extremadura, ¿no? Como están haciendo el resto de comunidades autónomas, ¿vale? Pero lo dicho, eso, en total al final son más de 20 millones que ponemos a disposición desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, pues para invertir en estas infraestructuras de telecomunicaciones a nivel regional, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta, pero ¿sí? El envoltorio me encanta. Veo 3 líneas que son, bueno, polígonos industriales, cabe interpretar que para qué puede ser, para los centros públicos, los bonos para las personas vulnerables, pero para las comunidades de vecinos, ¿hacia qué iría enfocado estas ayudas? Sí, vienen muy específicas, ¿vale? O sea que son comunidades de vecinos para edificios, vienen del Ministerio, nosotros lo que tenemos es que invertir ese dinero y vienen entre un rango, ni muy pocos vecinos ni muchos vecinos. Entonces son para edificios antiguos que no tienen esas infraestructuras de telecomunicaciones y son para poder hacer que esos vecinos pues tengan esas infraestructuras y no tengamos los cables por ahí o que no tengan esas comunicaciones tan importantes hoy en día y en estos edificios grandes, ¿no? O sea que, ¿vale? No sé si se puede concretar más, o sea que yo ahí hay mucha información, porque las 4 ayudas vienen a través de 4 reales decretos. Entonces están disponibles, ¿vale? Y son para todas las comunidades autónomas. Es en esos reales decretos es donde viene el dinero que viene para cada una de esas comunidades autónomas, ¿vale? Muchas gracias, otra vez de nuevo, ¿vale? A vosotros.